Ok, buenas tardes. Hoy estamos otra vez a Shabbat Shalom, 17 de octubre del 2024, con mucho gusto, con mucho anhelo de empezar este nuevo número de grupo de salmos que vamos a ver, que se llaman canción o cántico, cántico. Entonces, vamos a empezar dándole gracias al Señor y pedirle que nos bendiga, porque acuérdense que no podemos hacer nada sin su Espíritu. Gracias te damos, Señor, por esta otra semana que nos permites terminar y que nos has ayudado toda la semana, nos has protegido de todo mal. Gracias por las personas que están aquí presentes y que no dejan de estar anhelando buscar tu voluntad y comprender tu palabra. Gracias te damos. Te pedimos que tú seas el que hable en este estudio bíblico, que tú seas el que pongas las palabras, las lecciones y que nos des oportunidad de que el Espíritu nos ayude con tu Espíritu. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, Yeshua. Amén. Muy bien. Bueno, pues entonces vámonos al Salmo 18 y vamos a compartir la pantalla. Muy bien, entonces aquí tenemos que Martita Quintero ya pudo entrar, ¿verdad? Sí, ya la veo aquí. Entonces estamos viendo aquí que el Salmo o himno o tejilim en hebreo 18 lo vamos a hacer en dos partes porque es un salmo con 50 versículos. Entonces, hoy vamos a hacer la mitad. Y aquí dice que este salmo es exactamente lo mismo con poquitas diferencias de segunda de Samuel 22. Es algo que le sucedió a David y que lo platica de una manera en segunda de Samuel, el profeta Samuel, pero él lo pone en forma poética en el Salmo 18. Como es poético, ya se podrán imaginar que tiene metáforas y comparaciones, que tiene cosas un poco difíciles de comprender desde primera vista, porque están escondidas, porque tienen clave. Pero gracias a que nosotros tenemos la oportunidad de leer comentaristas de un lado y de otro, bueno, podemos comprender a qué se refiere este salmo. Muy bien, vamos a ver, vamos a continuar. Dice, empezamos con los salmos llamados cánticos. Este salmo 18 es exclusivamente de acción de gracias. Acción de gracias, ¿por qué? Vamos a ver, dice, David escribió acerca de cuando Dios lo libró de la mano del rey Saúl. O sea, acuérdense que el rey Saúl lo estuvo persiguiendo bastantes años hasta que murió por su propia mano enterrándose una espada. Cuando los filisteos iban ganando la batalla y el rey Saúl dijo, yo no voy a permitir que un filisteo me mate. Así es que él mismo se enterró la espada y murió. Pero es un poco extraño. Vamos a ver qué es lo extraño. Porque han pasado 3 años de la muerte del rey Saúl. La muerte del rey Saúl está escrita en Primera de Samuel, capítulo 31. Y han pasado 3 años con lo que está sucediendo ahorita en el Salmo, en el capítulo 22 de Samuel. Vamos a ver por qué. Hay un motivo. Acuérdense que aquí está el rey Saúl. Los filisteos están listos para venir a atacarlo y matarlo. Le pide a su ayudante que le entierre la espada y él dice, no, yo no te puedo matar. Así es que él mismo agarra la espada y se la entierra y ahí muere. El rey Saúl que tanto persiguió a David. La respuesta está en 2 de Samuel 21.
En 2 de Samuel 21 vamos a ver por qué pasaron 3 años y David no podía escribir el Salmo 18. Había algo que faltaba por hacer. ¿Qué era? Josué, ¿se acuerdan? Josué fue el que entró a la tierra prometida junto con los que habían tenido vida todavía y que venían de Egipto, más bien los hijos de los que habían salido de Egipto, porque acuérdense que solamente pudieron entrar Josué y Caleb. Entonces Josué había hecho un pacto con los gabonitas. ¿Se acuerdan qué pacto era ese? Bueno, aquí tenemos a los gabonitas que, que engañaron a Josué. ¿Sí te acuerdas, Rudy? Ok. Aquí tenemos a Josué. No nos vamos a hacerlo un poquito más grande. Aquí tenemos a Josué y a los elders, a los ancianos. Y aquí tenemos a los gabonitas. Y llegan engañándolos y diciéndoles, miren, venimos desde bien lejos. Nuestras ropas están todas roídas, también nuestras sandalias. Miren los panes, ya están duros desde que salimos de donde venimos, se nos han hecho duros y nosotros estamos listos para que ustedes nos tomen como siervos, pero no queremos que, que nos dejen ir. Queremos ser sus siervos. Y Josué, desgraciadamente, no consultó a el padre para ver qué decía él. Y Josué y los ancianos los aceptaron, hicieron un pacto, dijeron, ok, los vamos a dejar aquí, pero ustedes van a ser los que van a cargar el agua y la leña para el tabernáculo. Dijeron, sí, así lo haremos. Bueno, así estuvieron haciéndolo hasta que Josué y los demás se dieron cuenta de que ellos en realidad venían de Gibeón. Y Gibeón quedaba a eh, tres días de distancia, no venían de tan lejos. Entonces, dice Josué, ¿por qué nos han engañado? ¿Por qué nos dijeron que venían desde muy lejos? Nosotros tenemos prohibido tener relaciones con las personas de por aquí. Tenemos que echar fuera a todos. Así nos ha ordenado el Padre. Y ellos dijeron, es que tenemos miedo que nos maten porque nosotros somos gabonitas y nosotros no queremos morir. Preferimos ser sus siervos todo el tiempo que ustedes necesiten. Y entonces Josué consultó con los ancianos, estuvieron de acuerdo a hacer un pacto y luego ya, bueno, así quedó todo muy contento. Pero ¿qué pasó después? Después, acuérdense que el rey Saúl, que es después de lo que sucedió aquí con esto con Josué, el rey Saúl y sus hijos rompieron el pacto al matar. ¿Mataron a quiénes? A la mayoría de los gabonitas. El rey Saúl. ¿Por qué los mató? Bueno, no dice exactamente cuál es el motivo. Nada más dice que el rey Saúl decidió matarlos porque era lo mejor para Israel, porque también querían apoderarse del territorio al cual pertenecían. Bueno, entonces, ahorita ya murió el rey Saúl. Los gabonitas le piden al rey David vengar esa sangre. ¿Por qué? Porque hay una sequía tremenda. Y entonces hay una sequía tremenda. Y David le pregunta al padre, ¿pero por qué? ¿Por qué esta sequía tan tremenda? ¿Cuál es el problema? Y Dios le responde a David, dice, es que hay que vengar la sangre de lo que hizo el rey Saúl con los gabonitas. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues entonces David mandó traer a los gabonitas y dijeron, ¿qué podemos hacer para vengar la sangre de sus hermanos? Porque esta sequía no se va a quitar hasta que sea vengada la sangre.
Y entonces ellos dijeron, danos a 7 de los hijos de Saúl para ahorcarlos. Yo sé que a ustedes y a muchas personas les va a parecer, ¿cómo? Es muy extraño que, que David vaya a aceptar ese trato, 7 de los hijos. ¿Por qué? Porque dice que el rey Saúl y sus hijos rompieron el pacto. La Biblia no nos los especifica, pero probablemente esos 7 hijos eran parte de los que estaban aquí, que rompieron el pacto y que los mataron. No tenemos la seguridad, la Biblia no lo especifica, pero es otra de las preguntas que tendremos para la eternidad. Bueno, entonces así se hizo, se ahorcaron a los 7 hijos de Saúl y la sequía se terminó. Empezó la lluvia inmediatamente. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Fíjense bien, aunque algunas personas de nuestra familia o amigos nos hayan hecho daño u ofendido y ya han muerto, tenemos que hacer un proceso de limpieza espiritual. Sí, un proceso de limpieza espiritual. No nos podemos quedar con ese rencor y esas ganas de vengarnos, no. Tenemos que buscar la paz, aún con los que ya están muertos. Tenemos que dejarlo todo en las manos de Dios. Esta es la lección que nos puede dar lo que pasó entre David y los gabonitas. No que tengamos que matar gente, pero podemos decidir darle muerte. Sí, tenemos que decidir darle muerte a esos sentimientos negativos que no nos dejan vivir en paz. Y esa es la forma como nosotros podemos aplicar lo que sucedió en aquel entonces, 1000 años antes de Cristo, fue lo que sucedió con David. Dice, cuando Jezabel libró a David de las manos de Saúl, ahora sí, ya está vengada la muerte de los gabonitas, entonces David ya puede escribir el Salmo 18. Y es con el que vamos a empezar ahora. Entonces, dice el Salmo al principio, dice, al músico principal, o sea, al que va a llevar a cabo este salmo cantado y que hace toda la dirección, Salmo de David, siervo de Judá, de Jehová o de Yud-Beth-Bajel. El siervo es una cosa muy importante porque es como nosotros nos tenemos que llamar nosotros, siervos del Padre Todopoderoso, siervos de Yeshua, haciendo su voluntad, lo que Él quiere. Siervo de Yeshua, el cual dirigió a el Padre las palabras de este cántico el día que libró Adonai de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, y ahora sí, vamos a empezar con el versículo 1. Dice, te amo, oh Adonai, fortaleza mía. Ese es el primer versículo del 18. Dice, te amo. Fíjense bien, la palabra en hebreo es rehem. ¿Y qué creen que significa? Significa útero, útero o amor entrañable. Amor entrañable, o sea, como el amor de una madre. Viene desde las profundidades de mi ser ese amor que David está diciendo al padre que le tiene. No sé si recuerdan que yo les di un ejemplo de una persona que este, estaba casada por segundas nupcias con un doctor afamado y el doctor pues le dijo al hijo que generalmente llegaba tomado y en muy malas condiciones, no quiero que vuelvas a llegar a la casa en esas condiciones. Bueno, pues se llegó el momento en que llegó en malas condiciones y ese doctor con el que estaba casado, esta señora, ¿qué creen? Pues sacó un cuchillo y estaba a punto de enterrárselo al muchacho cuando viene esta señora y le dice, no, es mi hijo, no puedes hacer eso. Amor entrañable, el amor entrañable de una madre que no puede soportar que algo le pase a su hijo, haya hecho lo que haya hecho. ¿Y cuál fue el final de ese matrimonio? Claro, el matrimonio se deshizo
¿Por qué? Porque la madre no podía soportar otra escena de esa naturaleza. Él tratando de enterrarle un cuchillo. Ese es el amor entrañable. También lo podemos ver en los animalitos. Cuando una vez estaba una gallina y vino una quemazón, un fuego, y la gallina, pues ahí se quedó y no se movió para nada. Y dijeron las personas, qué raro que la gallina no se haya movido viendo el tremendo riesgo que había con el fuego. Bueno, cuando ya pasó todo, llegaron y alzaron lo que quedó de la gallina toda carbonizada, y abajo de la gallina estaban los pollitos vivos que ella, por el amor entrañable, el amor de una madre, ¿mando? Sí, ujú, sí, qué instinto, ¿verdad? Dice Trudy. Viene desde las profundidades de mi ser. Entonces, es bien importante que ustedes entiendan lo que está diciendo David. Padre, Padre Todopoderoso, yo te amo con amor entrañable. Yo te amo, dice, Ani Rehem, yo te amo con amor entrañable. Versículo 1. Vamos a continuar. ¿Por qué? ¿Por qué con amor entrañable? Dice, porque tú has sido mi fortaleza, mi castillo, mi refugio, mi libertador, mi escudo, la fuerza de mi salvación, el alto refugio, o sea, fuera de peligro. Y vamos a leerlo aquí directamente en el versículo 2. Dice, yo te bajé, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Si ustedes recuerdan las historias de David que pasó cuando lo andaba persiguiendo el rey Saúl, es tremenda, tremenda todos los ejemplos de cómo el Padre Todopoderoso funcionó como la fortaleza, el castillo, el refugio, el libertador, el escudo, la fuerza de la salvación, el alto refugio, el ponerlo fuera de peligro una y otra vez. ¿Por qué? Porque David siempre decidió ser su siervo. Así es y así fue. Entonces, dice versículo 2, roca mía, castillo, refugio mío, mi libertador, fortaleza mía, mi escudo, fuerza de mi salvación. Todas estas cualidades o atributos son para que nosotros tengamos la confianza de que Dios es digno de ser alabado y en quien se puede confiar. Sí, tienes problemas, tienes dificultades, tienes algo por lo que se te está yendo el sueño, confía en el Padre Todopoderoso. En Él se puede confiar porque tiene todos los atributos que una y otra vez David los repite en los salmos. ¿Pero qué? Debemos de vivir como Él quiere, porque porque es lo que más nos conviene. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y nosotros podemos decir, ay, pero el Padre, el Todopoderoso, ¿cuánto insiste en que nosotros hagamos lo que Él quiere, sus mandamientos, sus estatutos? ¿Cuánto insiste que sigamos lo que dice aquí la palabra? Claro, porque Él sabe lo que más conviene para nosotros. Si Él no insiste en eso, nos vamos por otro lado y no es lo que más nos conviene. No es lo que es lo óptimo para nosotros. Vamos a ver qué dice Hechos 2:29 acerca de David como un profeta. Vámonos a Hechos 2:29 en el Nuevo Testamento. Hechos está despuesito de que se terminan los evangelistas. Entonces, dice Hechos 2:29. Y aquí dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, o sea, así como Abraham y Jacob, Isaac, que fueron patriarcas nuestros padres, es David, que murió y fue sepultado y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, esto nos tiene que quedar muy bien aquí en la mente, siendo profeta. ¿Por qué este Pablo insiste de que él fue un profeta?
¿Por qué? Porque este Salmo 18 es una profecía, es una profecía. Ahorita lo vamos a ver versículo por versículo. ¿Cómo es posible que David, 1000 años antes, puede escribir con tanta precisión lo que va a suceder en el futuro? Porque él era un profeta. Versículo 30 dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, llevaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, o sea, en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. Entonces, esto lo vamos a ver en otros salmos que vamos a ver, donde hablan exactamente acerca de la resurrección y la crucifixión de Jesucristo. David vivió 1000 años antes de Jesucristo, Yeshua, y él pudo escribir con tanta precisión. ¿Por qué? Porque viene directamente del Padre la información, porque él fue usado como un profeta. Versículo 3, vámonos otra vez al versículo, al Salmo 18. Dice, invocaré a Adonai, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos, dice David. Dice, a partir de aquí empieza la profecía de David. A partir de aquí, ya lo que está diciendo David no es acerca de él mismo. A partir de aquí, en el hebreo, dice que todos los verbos están en futuro. O sea, que no habían sucedido en el tiempo en el cual estaba escribiendo David. Todavía no sucedían. Por eso, en el hebreo, todos los verbos están en futuro. En español, algunos están en futuro y otros están en pasado o presente, pero en hebreo nosotros lo tomamos en cuenta muy bien porque es la palabra de Dios. Ahí viene exactamente cómo nosotros tenemos que eh, discernir la palabra. Dice, entonces dice, invocaré a Yahweh, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Ok? Acuérdense, aquí está hablando ya de alguien más. Ahorita vamos a ver quién es ese alguien más. 4. Bueno, vamos a leer lo que dice aquí. Dice, a partir de aquí empieza la profecía de David. Ah, esto ya lo habíamos leído, ¿verdad? Dice, versículo 4. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de muerte, en hebreo dice Belial. Aquí donde dice, en nuestra Biblia dice muerte, en el hebreo dice Belial. ¿Quién es ese Belial? Vamos a ver según 2 Corintios 6:15, quién es ese Belial. Aquí Pablo nos los dice quién es Belial. 2 Corintios está después de Romanos, después de Hechos 6:15. Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Bueno, les voy a leer desde el 14 para que se comprenda. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Este versículo se utiliza mucho para amonestar, advertir, exhortar a las personas que ya tienen el, la seguridad de la salvación, que ya se han puesto a los pies del Padre como sus siervos y que ya saben que Él murió por nosotros y que resucitó para que nosotros podamos tener la vida eterna. Pero no nada más se refiere a cuestiones del matrimonio, también se refiere a cuestiones de negocios o de algún otro tipo de ligadura que hay ahí. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos,
Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. 15. Y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bueno, nosotros estamos aquí enfocándonos en la palabra Belial, que está contradiciendo a Cristo, que dice, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? Y Belial se refiere a el Satanás. Belial significa Satanás. Ok, muy bien. Vamos a irnos otra vez al Salmo 18 y vamos dice, en el 4, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Bueno, en primera instancia nosotros podemos creer que esos torrentes son muchas aguas, pero acuérdense que en la profecía de las cosas del futuro, muchas aguas siempre se refiere a mucha gente, acuérdense, mucha gente. Vamos a continuar. Dice, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí empezamos a preguntarnos, ¿cómo es posible que David esté hablando de que él fue al Seol? Si aquí está escribiendo el Salmo 18. Entonces, no es David al que se está refiriendo en estos momentos. Pero entonces, ¿a quién se está refiriendo? Vamos a continuar. Acuérdense que el Seol es el sepulcro. No es el infierno, es el sepulcro donde están puestos los muertitos, los cadáveres. Ahora vamos a ver el versículo 6. En mi angustia invoqué a Yud-Heh-Vah-Heh y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Acuérdense, cuando el Padre allá en el monte Sinaí, que andaban los israelitas saliendo de Egipto, le mostró allá en la cima del monte Sinaí, o que también se llama monte Horeb, el Padre le mostró a Moisés el tabernáculo y él lo pudo ver. Dijo, quiero que construyas uno igual a este, pero ahí está en la tierra. Entonces, ese es el templo del Padre del cual nos está hablando aquí. Dice, en mi angustia invoqué a Yud-Heh y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿El clamor de quién? Vamos a ver a quién se está refiriendo. Vamos a continuar. A sus oídos implica cercanía. Cuando dice aquí, mi clamor llegó delante de él a sus oídos. O sea que hay una relación muy cercana entre el Padre Todopoderoso y la persona de la que estamos hablando aquí. Versículo 7. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. ¿Quién es él? Se indignó el Padre. ¿Por qué se indignó? Ahorita lo vamos a ver. Dice, pero ¿se acuerdan cuando estudiamos Job? Que nosotros pudimos entrar a ver un escenario de lo que estaba sucediendo allá en el cielo, cuando el Padre y Satanás estaban hablando, y Satanás lo que quería era que a Job le llegaran tentaciones y para que cayera, porque Dios estaba muy contento con la forma como Job se estaba comportando. Dijo Satanás, ándale, pero toca sus cosas, toca su cuerpo. Y Job pasó todas las tentaciones hasta que el Padre le concedió totalmente ya estar sano de la sarna y también le devolvió hijos y todas las posesiones que tenía. Bueno, así similar, aquí nosotros vamos a poder entrar a ver el panorama de lo que estaba sucediendo allá en los cielos. ¿Cuándo esta persona tan importante de este salmo va a aparecer en la tierra? Dice, versículo 7.
La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, o sea, las montañas. No crean que es un monte, un montón de hierba, no, las montañas. Y se estremecieron porque se indignó él. ¿Quién se indignó? El Padre. ¿Por qué? Porque están provocando que esté en angustia, en tremenda angustia, esa persona que él mandó. A partir de aquí empezamos a ver el poder sobrenatural del Todopoderoso. Dice que fue conmovida la tierra, se movieron los cimientos, las montañas, se estremecieron porque se indignó él. Estos eventos históricos con términos similares. ¿De qué? Términos similares de fuego, de movimientos de la tierra, de humo. Estuvieron también en el Éxodo. ¿Dónde? En el monte Sinaí, cuando fue dada la ley. También están marcados en muchas de las escenas cuando venga el Mesías por segunda vez, Yeshua. Son los mismos. Nada más para que toman en cuenta cómo se describe todas estas situaciones. Se indignó él. ¿Quién es él? ¿Por qué? Bueno, ¿quién es él? Es el Padre. ¿Por qué? Porque el enemigo está angustiando a su enviado. Vamos a ver, vamos a continuar. Ya más o menos ustedes van teniendo idea de qué está pasando aquí. Pero esto estaba sucediendo allá arriba, en los cielos. Acá en la tierra no estaban dándose cuenta que la tierra fue conmovida y que tembló y que se conmovieron los cimientos de los montes. Se estremecieron porque se indignó él. Versículo 8. Humo salió de su nariz. Humo salió de su nariz. Este humo salió de su nariz es una forma, un hebraísmo, que significa que se enojó el Padre Todopoderoso. Se enojó. Está indignado porque ellos, las potestades que estaban aquí en la tierra, están tratando de acabar con su enviado. Cuando estamos pasando por dificultades, con adversarios, con potestades, es a él a quien debemos pedir ayuda y a Dios, y Dios lo hará de acuerdo a su voluntad. No se les olvide. Se despiertan a las 3 de la mañana y ya no se pueden dormir. Orar, alabarle, poner cánticos, poner alabanzas, escuchar a algún predicador, siempre buscándolo a él, y ese problema pasará. En el 8 dice, humo salió de su nariz. Es una expresión idiomática en hebreo para significar que Dios se enojó. Y de su boca, fuego consumidor. Estamos en el versículo 8. Humo salió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Imagínense. Casi que como un dragón. E inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Inclinó los cielos, o sea que los movió y descendió. ¿Quién descendió? Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero. ¿Qué es eso de que puso tinieblas por su escondedero? Por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Vamos a ver, ¿qué está sucediendo aquí? En el versículo 9 dice, inclinó, o sea, movió los cielos y descendió. ¿Quién descendió? Su enviado. Y había grandes tinieblas. ¿Qué es eso de que había grandes tinieblas? Había gran perversidad aquí en la tierra, porque él dice que se inclinó, movió los cielos y descendió. Y que a pesar de que había grandes tinieblas, gran perversidad debajo de sus pies, o sea, aquí en la tierra, gran perversidad, y él como quiera bajó.
¿Por qué? Por el amor que nos tenía, que nos tuvo a nosotros, de que aunque Él fuera el Dios Padre Todopoderoso, se hizo pequeño y en forma de Yeshua Jesucristo. Él vino para que nosotros podamos tener vida eterna, gracias a su crucifixión y a su resurrección. Muy bien. Versículo 11 dice, vamos a volverlo a leer. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. O sea, había mucha oscuridad, acuérdense aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque había muchas potestades. El Satanás, el demonio, estaba furioso porque había descendido del cielo, porque había venido a salvar, furioso. Y dice, puso tinieblas por su escondedero, o sea, en medio de las tinieblas, ahí estaba ese enviado. Y ahí y puso cortina suya alrededor, como si fuera una especie de casita donde esconderse. Puso cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, oscuridad de aguas. Acuérdense que las aguas son gente, son potestades, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. ¿Cuáles potestades? Vamos a ver. Porque entre más oscuridad haya, la luz será más visible. Y claro que fue gran luz la que descendió del cielo. Versículo 12. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. O sea, cuando Él vino, dentro de toda esa tiniebla y de toda esa oscuridad, Él vino a hacer el resplandor. En hebreo se dice noga, noga, que significa gran luz. Empieza a demostrar su luz en medio de la oscuridad. Versículo 12, lo vamos a leer otra vez. Por el resplandor o noga de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Acuérdense que estamos viendo cómo están reaccionando esas potestades que estuvieron en contra de que Él viniera. Muchas de las potestades eran de los judíos, otras potestades eran de los que estaban en contra de su venida y que nosotros no los podíamos ver porque eran espíritus o potestades. Bueno, versículo 3. Tronó en los cielos Adonai, y el Altísimo dio su voz y granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas, o sea, sus lanzas, y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Cómo es que entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo? Acuérdense, conforme fue pasando el tiempo, se dieron cuenta de que no era conveniente de que ese enviado estuviera aquí en la tierra. ¿Y qué fue lo que pasó? Ah, dice el versículo 15. Aquí está la clave. Aquí está la clave o el clímax del Salmo 18. ¿Cuál es? Entonces aparecieron los abismos de las aguas, o sea, gentes, potestades, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. ¿Cómo como que los cimientos del mundo? Quedaron al descubierto las intenciones de los perversos. ¿Sí? ¿Cuáles eran las intenciones de los perversos? Eliminar a ese enviado. Ahora, en el versículo, en la parte del versículo 15 que sigue, que la B dice, a tu reprensión, oh Adonai, a tu reprensión, por el soplo del aliento de tu nariz. Entonces, ¿por qué esas potestades? ¿Por qué esas eh, personas, aguas, quedaron al descubierto de los cimientos del mundo? Porque sus intenciones perversas empezaron a aparecer. Se descubrieron, ya no estaban encubiertas. ¿Cómo? ¿Cómo está eso? ¿Por qué? Dice, a tu reprensión.
¿Saben qué significa reprensión? En español nosotros decimos, por ejemplo, te voy a reprender, o sea, te voy a regañar. Bueno, pero en realidad significa te voy a amonestar. Te voy a amonestar o te voy a exhortar o te voy a dar un recordatorio o advertencia basada en los principios de la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es esa reprensión? Claro, es Yeshua, Jesucristo, de quien está hablando aquí muy encubiertamente David en el Salmo 18. La reprensión que vino, que descendió del cielo y que las potestades estaban furiosas porque había venido aquí, es el Hijo de Dios, Yeshua Jesucristo. La reprensión. ¿Cómo nosotros podemos entender esta palabrita? Vámonos a Efesios 6:4. Vámonos a Efesios 6:4, que está en el Nuevo Testamento. Efesios 6:4, acuérdense, Gálatas y luego Efesios, General Electric, está después de los Corintios, después de Romanos, Efesios 6:4. Dice, nosotros estamos tratando de entender la palabra reprensión, la palabra amonestar. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa amonestación? Advertencia, exhortación. Dice, criarlos en amonestación. Como cuando ustedes tienen a sus hijos y les dicen, mira, ya te está llegando el momento de casarte o de buscar un novio, te voy a decir un versículo de la Biblia. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene Dios con Belial? Esa es una amonestación, esa es una advertencia, y es la que nos dice Efesios 6:4. Entonces, esa reprensión que viene en el Salmo 18, esa reprensión es Yeshua con su palabra. Vámonos ahora a Gálatas 6:1. Gálatas, está un libro antes. Gálatas 6:1 y dice, aquí también viene la palabra reprensión o amonestación o exhortación. 6:1. Este versículo yo lo tengo súper subrayado, porque nosotros podemos caer en la tentación de actuar de la forma contraria, como dice Pablo aquí, dice, hermanos, dice Pablo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si hay algún hermano que es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, que están en un nivel más alto, que ya han llegado a la comprensión de cosas de la espirituales más profundas, si ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, ese restaurarle es la misma palabra que amonestarle o advertirle o reprenderle, pero de una manera como con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuidado y nosotros apuntamos con el dedo a esta persona. Tú, mira, con esto que acabas de hacer, vas directamente al infierno. No, ya tú ya no tienes salvación, tú ya no tienes manera de salir de aquí. No, Pablo dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, que ya están más arribita, ¿por qué me cuesta tanto trabajo esa palabra? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ok, ahora ya sabemos quién es esa reprensión. Y luego dice, por el soplo. En hebreo dice, Ruach HaKodesh, por el espíritu de santidad. Vamos a volver al Salmo 18, dice,
Salmo 18, pero es el 18, perdón, no, el 15. Dice, en el 15b, o sea, dice, a tu reprensión, a tu reprensión. ¿Quién es la reprensión? Yeshua, amonestación, todo de acuerdo a la palabra de Dios. O Yud-Het Vah-Hei, por el soplo del aliento de tu nariz. Dice, por el soplo, o sea, el soplo en hebreo, Ruach HaKodesh, espíritu de santidad. Del aliento de tu nariz. ¿Qué es eso del aliento de tu nariz? Aquí no está diciendo que, como decían el otro, que también decía nariz. Ah, humo subió de su nariz. Aquí humo subió de su nariz es que está enojado. Pero aquí, por el aliento de tu nariz. Aquí significa, o sea, por tu intromisión, por haberte entrometido en las cosas ajenas que estaban aquí en la tierra. Por eso están furiosas las potestades. Por eso están furiosas y quieren eliminar a esa reprensión, a esa amonestación, a esa exhortación que vino a traernos Yeshua desde los cielos. ¿Por qué? Porque Él tuvo piedad de nosotros, que estábamos aquí en una situación oscura, llena de tinieblas, y Él nos amó para que nosotros podamos seguir su palabra. Bueno, entonces ahora ya se nos aclaró el asunto. ¿De quién está hablando David? ¿De quién está profetizando? 1000 años antes. Muy bien, vamos a continuar. Dice 16. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, o sea, de las muchas personas, de las muchas potestades. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían. Aquí la palabra aborrecían a veces está un poco complicada de comprender porque dice que Dios amó a Caín, perdón, amó a Abel, pero aborreció a Caín. Y aborrecer no significa que lo aborrezco, que lo odio, que lo detesto, no. Aborrecer es que no amó tanto como a Abel. Eso es lo que significa la palabra aborrecer en el hebreo. Entonces, y de los que me aborrecían, pues, eran más fuertes que yo o creían que eran más fuertes que yo. Dice, me asaltaron en el día de mi quebranto, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Yud-Het Vah-Hei fue mi apoyo. Acuérdense, la clave, el clímax del Salmo 18 está en el versículo 15b, donde dice a tu reprensión, tu amonestación, tu exhortación, con la palabra de Dios es Yeshua Jesucristo. ¿Y por qué? Porque las autoridades, las potestades de la tierra estaban furiosos. ¿Por qué? Porque el Padre sopló con su Ruach HaKodesh en su nariz y que dio ese aliento. Y entonces eso significa por su intromisión. ¿Por qué viniste? ¿Por qué mandaste a tu enviado? ¿Por qué te entrometes en nuestra vida? Le está diciendo, nos está diciendo el Salmo. Ok, pues eran más fuertes que yo, o sea, ellos se creen más fuertes que yo, pero no eran más fuertes que el Padre Todopoderoso. Ok, hasta aquí le vamos a dejar al Salmo. Nos vamos a parar en el versículo 16, donde se nos indica claramente que era el enviado Yeshua Jesucristo. Y dice aquí en el 16, envió desde lo alto. Me tomó, me sacó de las muchas aguas, me sacó de las muchas aguas que eran las potestades de la tierra. Y me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo o creían que eran más fuertes que yo. ¿Ok? Bueno, entonces, espero que no se hayan quedado muy atormentados, porque
Este salmo está un poquito difícil de comprender a primera vista, hasta que vamos entendiendo cuáles son los simbolismos de las palabras. Y gracias al Padre que se entrometió aquí en la tierra, porque si él no se hubiera entrometido, imagínense qué sería de nosotros, qué tipo de vida llevaríamos como animales, sin preceptos, sin estatutos, sin mandamientos. ¿Qué tipo de vida sería la de nosotros si él no hubiera entrometido su nariz aquí en la tierra? Pero tuvo compasión de nosotros, tuvo ese anhelo de que nosotros formáramos parte de su pueblo, porque muy pronto él nos dará la oportunidad de estar con él para siempre. Entonces, vamos a entonar la canción para irnos con la bendición sacerdotal que se encuentra en número 624. Y acuérdense, cuando la estemos cantando, ustedes con sus brazos abarquen a sus hijos, a sus familias, a sus padres, a sus hermanos, abárquenlos y bendíganlos con cada una de las palabras que están dichas aquí. A sus seres más queridos, a sus amigos, abárquenlos. Vamos a ver. Que te bendiga y que te guarde también. Que Adonai bendiga y ponga su gracia en ti. Que Adonai vuelva su rostro hacia ti. La y el Padre está Hashem, Shalom. Gracias, Padre Todopoderoso, por todas las palabras que nos has dejado aquí en tu Biblia, en tu palabra, en tus escrituras. Gracias, Padre, porque nos dejan la certeza de quién eres tú, el Padre Todopoderoso, y la certeza de tu amor entrañable como el amor de una madre, que no permitiste que nos quedáramos aquí nosotros viviendo sin ti, sin el conocimiento de tu palabra. No tenemos idea de lo que nos espera en la eternidad, pero estamos seguros que es algo extraordinario. Es una paz que no podemos nosotros comprender ahorita. Gracias, Padre, por haber tenido compasión de nosotros. Llévanos con bien esta semana, donde quiera que estemos. Protégenos de todo mal y a nuestros hijos, nuestros seres queridos, nuestros amigos también. Y tráenos aquí el siguiente sábado con nuevos conocimientos acerca de este Salmo 18 que terminaremos. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Ok, voy a quitarle dejar de compartir y voy a ponerle en pausa.